Gracias por recibirnos, por atender nuestra solicitud. Bueno, preguntarle básicamente qué es lo que motiva su participación, pues, para ser tomada en cuenta en este proceso de designación de rector o rectora en este caso. Pues lo que me motiva es el hecho de que después de 45 años de estar en la UNAM, un poco más desde que ingresé ya son 48 casi prácticamente, desde que empecé a estudiar en la UNAM. Yo lo que he hecho durante todas estas décadas ha sido, primero, pues formarme y aprovechar todo lo que la UNAM generosamente nos puede otorgar en cuanto a formación académica. He trabajado en docencia 45 años, he realizado investigación, coincide el número de libros, 45 libros, y bueno, muchos artículos, numerosas actividades que yo he podido realizar por el solo hecho de ser integrante de la UNAM. Eso significa que la UNAM me ha dado todo lo que se ha podido y que yo he podido aprovechar. Y por otro lado, yo le he retribuido a la universidad el tratar de internacionalizarla, de vincularla. Yo fui directora de mi facultad, era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora es Facultad de Artes y Diseño. Fueron 4 años en los que yo experimenté y aprendí la gestión y la administración universitaria, la transparencia y el buen uso de los recursos, y entregué mi escuela en las mejores condiciones posibles. Y eso pues me dejó una experiencia, me dejó también una visión de dónde, cómo, en qué hay que incidir, qué cuestiones requieren tratamientos especiales, en cuál es la política universitaria prevalece por encima de muchas otras cosas, el respeto a la normatividad, etcétera. Y por otro lado, he recibido los reconocimientos que da la UNAM, los más importantes reconocimientos que da la universidad, pero además he recibido como integrante de la universidad importantes premios nacionales e internacionales. Entonces, dijéramos que estoy viviendo una etapa muy plena en cuanto a esta experiencia. Yo tengo una formación y un perfil complejos, transdisciplinarios. Tengo experiencia en gestión y administración y creo que reúno en esta ocasión las condiciones de madurez, de prudencia, de probidad, de muchas cualidades que se requieren para ejercer un liderazgo tan importante como el ser nombrado dirigente de la máxima casa de estudios. Claro, permítame comentarle o preguntarle más bien, con base en esta trayectoria de reconocimientos, de pues ser parte de la administración, haber sido directora, ser investigadora también, ¿cuál es su diagnóstico actual de la UNAM? ¿Qué problemas, qué desafíos ve? Pues ahora que se enfrentó la pandemia, hay un crecimiento de la matrícula, está el tema del presupuesto, está el tema incluso de la violencia de género. ¿Cuál es su diagnóstico y, digamos, qué soluciones ofrece dentro de su plan de trabajo a todos estos temas, o incluso temas que yo no le haya preguntado? Yo he mencionado en varias ocasiones cuando me hacen esta pregunta que considero que una de las actividades inmediatas es el reconstruir el tejido social de la UNAM. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? Me refiero a educar en la civilidad,
a recuperar el sentido de comunidad, la conciencia del privilegio que significa pertenecer al nicho más importante de generación de conocimiento, de investigación, de innovación, a ese espacio que contribuye en muchos sentidos al prestigio de la educación en este país. ¿Eso se ha perdido? Porque creo que es un tema muy interesante. Sí. Uno de los asuntos que está involucrado en esto, pues es este individualismo que generan las pantallas, los dispositivos y este constante acceder a información en lugar de buscar conocimiento. Porque lo que nos dan las pantallas, uno busca, no digo marcas ni nada, pero uno busca y encuentra una solución rápida, una definición rápida. Pero eso no es conocimiento, esa es mucha información. ¿Y qué se puede hacer para revertir esto, que es una situación preocupante? Pues educación. Aquí yo les he comentado una frase que para mí es una guía importante, que es de Averroes. Estamos hablando de la historia de la filosofía, en la que Averroes decía que la ignorancia provoca miedo, que el miedo genera odio y que el odio conlleva violencia. Y que es justo lo que estamos viendo en la universidad. Estamos viendo generaciones, tenemos por lo menos 3 generaciones muy claras, pero que podemos a lo mejor tener una más por estos desfases que hay a veces de edades. Pero sí tenemos 3 claras generaciones con una gran desesperanza, que no tienen horizontes futuros, que no tienen proyectos de vida, que le tienen un gran miedo a la realidad, que no saben enfrentarla y que están teniendo reacciones emocionales y evidentemente físicas y de muchas maneras mentales, en las que atentan incluso contra su vida. Tenemos intención suicida, tenemos muchos casos de ansiedad, tenemos muchos casos de depresión. Y claro, como no hay horizontes futuros, lo que tratan es de buscar momentos y elementos en donde proyectarse, porque no se ven reflejados en el mundo, no se ven reflejados en la realidad. Y aquí hay que buscar la manera de educar. Y yo lo que tengo y que propongo, y no está en el proyecto que se puede descolgar de internet, sino que yo tengo todas mis notas. Yo no quise hacer un proyecto amplio de 180 a 200 páginas porque me parecía plantear una gran utopía. Creo que esto hay que someterlo a las voces de los universitarios. O sea, ¿le gustaría hacer una especie de consulta? Para hacer un plan de desarrollo institucional, definitivamente. No tanto una consulta como la convocatoria a expertos en ciertas áreas, incluso programas que yo conozco, que están en la universidad, que existen y que habría que ampliarlos y que estuvieran en todas las dependencias. Un programa que yo siempre menciono y felicito, que es uno que tiene la FES Iztacala, que se llama Guardianes, que es un programa para establecer redes de apoyo y prevenir el suicidio. ¿Esa es la única que la tiene? No, lo han instrumentado en algunas facultades, pero que esto debería estar en toda la universidad. Yo también tengo por ahí un programa que yo estudié en APA, que es el programa de acompañantes. ¿Para qué? Para tratar de evitar de muchas maneras los casos de acoso, es decir, que ningún estudiante sea convocado a asistir solo a recoger apuntes, notas, exámenes ni calificaciones frente a un profesor. Entonces, tu profesor te está citando, marca esta línea, aquí tienes una línea telefónica,
marca esta línea y alguien de una comunidad va a ir contigo, te va a acompañar. Okay, tú no vas a ir solo. Permítame preguntarle claro. sobre este tema, porque creo que incluso eso nos puede dar un indicador, pues un poco ahora sí que de las mañas que se daban algunos profesores, ¿no? ¿Qué tan grave ha sido este problema del acoso? ¿Cómo lo ha visto usted en estos 45 años? ¿Y qué propone precisamente? ¿Cree que ha sido suficiente lo que ha hecho la UNAM o falta reforzar el tema de las sanciones? A ver, primero este es un asunto y lo hemos visto por ejemplo, en toda esta campaña del Me Too en Estados Unidos, en donde no es que no haya existido antes, lo hemos vivido, y me incluyo, o sea, lo hemos vivido. ¿Lo padeció usted también? Pero por supuesto. Y cuando uno comenta con otras mujeres universitarias, docentes, investigadoras o estudiantes, lo reconocen. Dicen, es que yo también. Yo también tengo una historia que contar. Pero ¿qué sucede? Ahorita hay una coyuntura que ha surgido justo de estos movimientos que se han ampliado hacia muchos lugares del mundo, que se están haciendo, no hablaría yo de universales, porque hay que recordar que hay mundos y culturas muy especiales como la árabe, que estos temas no tienen cabida, no por el momento, pero que sí lo vemos expandido en muchos sitios, y entonces ahora hay un sentido de que se da apoyo, de que uno está en posibilidades de decir, estoy padeciendo esto, tengo problema con este asunto. Y claro, si las leyes federales, y no hablo de México nada más, estoy hablando de muchos países del mundo, no estaban preparados en sus marcos jurídicos para enfrentar estas situaciones. Y lo hemos visto, lo vemos aquí, lo vemos en muchos lugares del mundo, que empiezan a legislar, empiezan a aprobar leyes en las que se defiende a las personas que padecen el acoso. Aquí en México, por ejemplo, es algo que en algunos otros países todavía no se da, esta normatividad respecto al acoso digital, ¿no? Pero que nos hace falta que tengan mucho más fuerza estas situaciones. La normatividad en la universidad, primero, hay que recordar que está anclada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al marco jurídico federal. Es decir, no es independiente. Tiene vínculos con ese marco jurídico. Entonces, se pueden buscar, dijéramos, reglamentaciones, o se pueden ampliar ciertos puntos en las normatividades que puedan proteger a los estudiantes y buscar la manera de cómo abordar el asunto respecto a los acosadores. Porque bueno, se habla de profesores, pero es que no, también encontramos otros casos. La cuestión aquí es que la universidad no es quien enjuicia, no puede enjuiciar. Sí tiene normatividades en las que hay ciertas sanciones, pero no puede ampliar porque hay un marco jurídico externo que es el que se encarga de enjuiciar y de abordar este tipo de asuntos y de temas. Hay cierto límite en la universidad. Y luego hay que ver los casos, porque sí puede haber casos en los que hay un acoso explícito, conocido, denunciado por diferentes personas,
pero también está la inversa. Es decir, un mal uso del término acoso por un estudiante que está enojado porque lo reprobaron y que de repente dice, pues este profesor me hizo tal cosa, ¿no? Que puede suceder. Entonces hay que revisar, hay que escuchar, hay que hacer una investigación extensa y profunda de los casos y ver cuáles son los casos en los que hay denuncias. Hay muchos casos en los que no hay denuncias y no las hay porque o no creen en las denuncias o le tienen miedo a los resultados de las denuncias, tienen miedo a represalias, sienten que se van a exponer porque lo ven en las redes, entonces ven que cuando esto sucede de repente se transforma incluso en una causa de bullying. Claro. O de mobbing si son trabajadores. Déjame preguntarle precisamente sobre eso. También hay violencia, es algo que incluso lo acabamos de ver la semana pasada, ¿no? Con lo de secretario de la Facultad de Derecho. ¿Esto también lo veía usted? ¿Lo padeció mucho? ¿Qué opina todavía de estos casos? Bueno, yo cuando fui directora, sí, por supuesto que recibía yo, por ejemplo, durante los 4 años, diariamente yo recibía un correo anónimo en el que me insultaban, me decían, me acusaban de que yo andaba con X, Y, Z personas, incluso tuve casos en los que tuve que hablar con las esposas de algunos profesores para decirle, señora, aquí no hay nada. O sea, ¿usted lo vivió en primera persona? Sí, claro, por supuesto. Y me recuerdo un caso en que a la señora le obsequié una contestadora, porque le dije, no conteste llamadas, espérese a ver quién es, que dejen un mensaje, y si no es alguien conocido, no le devuelva la llamada, pero no crea en estas cosas. El pobre profesor había dormido en la calle porque pues no lo habían dejado, porque había un correo que estaba circulando donde se mencionaba su nombre. Y claro, es este afán, son esta gente que ahora los conocen como los haters, ¿no? Son los odiadores, los envidiosos, los resentidos, a los que les da coraje que una mujer entre en un sitio que había sido ocupado por hombres. Mi escuela es ¿Usted fue la primera directora? Yo fui la primera directora. Y en 220 años eso cala, uh-huh. Eso se siente. Entonces, bueno, había insultos, había esto, había aquello, y pues es de ir ganando respeto, de ir mostrando con acciones lo que uno es capaz de hacer, de irse acercando a la comunidad. No se puede uno acercar a toda la comunidad al mismo tiempo, todo el tiempo, pero que sí va uno teniendo una comunicación directa y una escucha activa con los estudiantes o con los profesores, con los trabajadores de base, y pues gracias a eso uno va estableciendo un rumbo diferente. Yo, por ejemplo, el maestro Nishizawa, en paz descanse, uh-huh. Yo lo invité a que hiciera unos murales en la escuela, y él me respondió que en su país las mujeres caminaban 10 pasos atrás que los hombres. ¿Eso significó que no aceptó? Que no aceptó, ni siquiera me fue a ver a la oficina ni nada. Pasaron 2 años en los que él vio, renovamos su taller, pusimos cosas nuevas, adquirimos mobiliario, fueron provistos los talleres. ¿Pese a ese comentario? Sí, no, claro, pues es que no tiene nada que ver con el proyecto uh-huh. que se tiene. Claro. Entonces, bueno, compramos bastidores y compramos suficiente material para los talleres de pintura. Él se fue dando cuenta de lo que pasaba. Y en algún momento, como en el 2º año más o menos, yo le escribo una nota en la que le digo, maestro, le quiero hacer un homenaje en las galerías de la escuela. ¿Usted aceptaría que yo lo haga? Y entonces no solo pidió la cita y me fue a ver a la oficina,
y cuando me va a ver a la oficina no solo acepta el homenaje, sino que me lleva los bocetos de 2 murales. Y entonces él hace 2 murales y el día del homenaje, es decir, el día en que se inauguran las galerías, él va por mí a la oficina y me da su brazo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay estereotipos, hay maneras de pensar en las que dicen, no, pues es que, ¿cómo yo me voy a exponer, me voy a exhibir, voy a hacer, voy a reconocerle? O sea, este tipo de groserías, perdóneme, como la que pasó la semana pasada, son muy comunes entonces. Pues cada vez son menos porque hay una exposición. Hoy en día los videos y los testimonios que se pueden subir a las redes son muy fuertes. Entonces, en general, hay un poco más de, digamos, de discreción al respecto. Lo cual no quiere decir que no exista, por supuesto que existe. Hoy fui a dar clase y alguien se detuvo a platicar conmigo y me dijo, oiga doctora, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo le puedo ayudar? Porque yo he visto circulando unas cartas en las que pues están diciendo de usted esto y esto y esto. Me dijo una serie de cosas y le dije, no les hagas caso. No les hagas caso. Y me dijo, ¿y yo cómo ayudo? Si quieres ayudar, pide una cita con la Junta de Gobierno o envía tu carta. Y si tu carta es favorable a mi persona, yo te lo voy a agradecer mucho. Pero, qué bueno. O sea, estas cartas son como para hablar mal de usted, tratando de decidir en el proceso. Claro, claro. O sea, sí hay gente que hace eso. Por supuesto que sí. Hay gente que junta a algún grupo y que pues escriben en contra de uno. Le digo, son los haters, ¿no? Los que odian la posibilidad de que una mujer acceda a la rectoría. Sí, o sea, ¿sí ha detectado eso ahorita? Sí, porque como yo ya fui directora, y eso no les gustó, o sea, no les gustó que hubiera una mujer directora, pues hubo gente que quedó con ese sentimiento de, claro, si ella fue directora, yo, ¿por qué no? Y les queda, ¿no? Les queda. Algunos pues sí han accedido a la dirección, pero en el camino se quedan muchos y se quedan con esa sensación de cómo yo no fui. Si se coló esta señora, ¿verdad? No lo dicen tan elegante, pero si se coló esta señora, ¿yo por qué no fui director? Si yo tenía más cualidades, yo tenía más opciones, yo tenía... Y bueno, pues porque las cosas son así, suceden de esa manera. Yo ya entonces tenía un perfil complejo, ya tenía un perfil de una formación amplia. Yo tenía experiencia de gestión en iniciativa privada, fui gerente de investigación y desarrollo de un centro educacional durante 10 años. Yo manejaba todos los recursos, yo había dado cursos a todos los periódicos, a todos los medios, a los canales de televisión. ¿Por qué? Porque yo manejaba la computadora, yo había sido instructora en Apple de México, en Genetec, y claro, yo tenía una formación, además de interdisciplinaria, tenía yo una formación por la que fui pionera en tecnología, en las artes y el diseño. Entonces, era una figura que la gente no conocía. O sea, mucha gente a mí no me conocía. Me conocen cuando llego a la dirección. Y sorprende mi perfil, obviamente, a muchos, porque dicen, ¿dónde estaba guardada, no? ¿Cómo que ya publicó? ¿Cómo que usted ha hecho todo esto? Pues sí. Claro. Entonces, pues bueno, está sucediendo algo no parecido, porque ahorita ya hay otras condiciones, pero sí que hay, por supuesto, grupos que van a tratar de desprestigiar, de hablar mal, de decir, ay, esta persona es conflictiva. Esa es mi etiqueta más importante, ¿eh? Yo soy conflictiva, que
que yo, tales cosas. Bueno, incluso se metían hasta con mi estado de salud. Le inventaban cosas. Sí. Yo, una de las preguntas que me hizo la Junta de Gobierno cuando accedí a la dirección fue, oiga, es que todo el mundo dice que usted goza de mala salud, que tiene pésima salud. Les dije, pues aquí estoy. Pero si quieren, mis médicos pueden entregar un reporte fino de mi estado de salud, ¿no? Y me dijeron, pero también... O sea, la Junta de Gobierno sí permean estos... Sí, claro, por supuesto. Sí tienen oídos para eso. Sí, escuchan, claro, es que leen todo. Permítame precisamente hablar de la Junta de Gobierno. ¿Percibe que también la Junta de Gobierno ha evolucionado? Y dos, ¿cree que es hora de hacer más transparente y al mismo tiempo más abierta la designación? ¿O es un buen procedimiento así como está? Yo creo que en esta ocasión lo abrieron, o sea, lo hicieron más flexible. Sí creo que en esta ocasión están trabajando mucho para hacerlo más flexible, para tratar de reunir la mayor cantidad de información y poder tomar una decisión clara y una decisión sustentada. Y eso a mí me parece que ya es un avance importante en la Junta de Gobierno. No están actuando como en esos procesos en que tienes una semana para manifestarte y luego pues damos una terna y luego ya decidimos, ¿no? No, aquí se está dando tiempo. De hecho, han anunciado que el día 12 dan a conocer la lista de las personas a las que va a entrevistar la Junta de Gobierno. Pero no vas a hacer las entrevistas al día siguiente, no, hasta el 23 de octubre. ¿Eso qué significa? Que van a dar un tiempo, ignoro si es para que uno siga exponiendo su programa ante los universitarios, o que haya más incidencias de comunicación con los universitarios, o también su intención es de que uno se pueda preparar para la entrevista con la Junta de Gobierno. No lo sabemos, pero supongo que el día 12 va a haber un comunicado en el que van a decir, y bueno, van a entrevistar hasta el día 23. Eso quiere decir que hay, de nuevo, ¿no? Hay un espacio, hay un tiempo en el que mínimo uno se puede preparar mejor para cualquier comentario, para cualquier pregunta, para cualquier circunstancia que la Junta de Gobierno quiera ampliar o conocer de las personas que vaya a entrevistar. Claro. Permítame hacerle preguntas como muy concretas sobre la UNAM. ¿Cómo resolver o atender este tema de que va creciendo la matrícula, se van quedando muchos jóvenes fuera y que al mismo tiempo los recursos quizás son insuficientes? Bueno, yo empezaría por el final. Durante la gestión del doctor Graue y en este gobierno en particular, la UNAM no ha recibido más recursos. Y eso significa que las posibilidades de ampliar la matrícula son limitadas. Habría que gestionar posibilidades, y eso yo, ahora que he estado visitando foráneas, periféricas, yo hablo de hacer una cartografía, porque creo que se puede descentralizar matrícula, abriendo bachilleratos especializados en las foráneas. No obstante, esto es parte de mi utopía, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que ver si esto es factible, porque puede haber foráneas que todavía tengan terreno o posibilidades de construcción. Habrá otros lugares en los que uno pueda gestionar por el préstamo o el comodato de algún edificio, de algo ya construido, y que se pueda instrumentar ahí un bachillerato especializado. ¿Por qué hablo de bachillerato especializado? Porque serían bachilleratos para que atraigan las licenciaturas que están en esas foráneas, atraigan
a su propia población estudiantil y que no se vengan todos los jóvenes a la Ciudad de México a hacer un examen de admisión para después cursar aquí un bachillerato y luego tratar de conseguir el pase automático a una carrera en la Ciudad de México, porque es lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa si ponemos opciones en las foráneas? Entonces estaríamos atrayendo matrícula para las foráneas y para retroalimentar a las foráneas. Pero hay que ver las posibilidades. Es decir, es algo que se puede proponer, pero que hay que hacer un análisis profundo, minucioso y muy consciente, muy responsable de en qué foránea sería factible esto, de qué manera se podría instrumentar y cómo podríamos a lo mejor apoyarnos en ingresos extraordinarios o en la misma Fundación UNAM para que esto se pudiera desarrollar y que realmente significara un crecimiento de la matrícula, pero un crecimiento razonado y razonable. Aquí en la Ciudad de México es muy complicado. Ya los bachilleratos están sobresaturados. Sí que crece la matrícula porque pues, siempre hay esta posibilidad de, pues pon 100 bancas, abre un salón más, un grupito. Y bueno, las escuelas hacen el esfuerzo por ingresar el mayor número de jóvenes que sea posible. Pero sí hay que ser conscientes de que hay un límite. Hay un límite y de que pues sin presupuesto no hay manera. Por más de que uno intente decir, pues sí, vamos a ampliar 10% la matrícula. A ver, no digas absurdos, porque esto sabemos que está saturado. ¿Cuánto podría resistir la UNAM? Pues no, permanecer como está. No es tanto resistencia como permanencia y continuidad de la situación en la que está. Entonces, yo lo que propongo es descentralizar. Claro. Permítame también preguntarle tema de los docentes. Hay muchas inquietudes por los docentes, sobre todo de asignatura. ¿Qué propone para atenderlos? A ver, el asunto de los profesores de asignatura es un asunto de presupuesto. ¿Y qué hacer? Mucha gente cree que es un asunto de normatividad y que si cambiamos la normatividad, automáticamente los profesores de asignatura van a poder obtener una media plaza o una plaza. No, eso es un asunto de presupuesto. ¿Qué hacer? De nuevo, hay que llegar con argumentos y con las posibilidades de esos argumentos y dialogar con gobierno federal. Porque de lo contrario, ahí no podemos hacer uso ni de ingresos extraordinarios ni de Fundación UNAM. ¿Por qué? Porque las nóminas de la UNAM están etiquetadas. Nadie puede tocar eso. No se toca ese dinero. Entonces, necesitaríamos gestionar y decir, a ver, denos la oportunidad de regularizar al menos a un porcentaje de los profesores de asignatura cada año. Entonces, de esto que viene etiquetado y que nosotros no tocamos, solicitamos un pequeño porcentaje para ir regularizando a los profesores de asignatura. Y esto necesita gestión, necesita diálogo, necesita comunicación, mucha paciencia y mucha prudencia. Claro, y hablando de diálogo, ¿percibe que, por ejemplo, esta relación que hay, pues digamos, entre el gobierno federal y la UNAM, que al final también incide en el tema de los recursos, y estas críticas del presidente a la UNAM de que se ha derechizado, o por el tema del plagio de Yasmín Esquivel, ¿esto le preocupa a usted? ¿Le preocuparía en caso de llegar a la rectoría? Bueno, primero son dos asuntos muy diferentes. En la cuestión de esta afirmación de que la UNAM se está yendo hacia la derecha, yo creo que ahí también habría que dialogar y
incluso presentando, por ejemplo, las investigaciones que se hacen en la universidad. Simplemente eso mostraría la pluralidad de mentalidades que hay en la universidad. Es que efectivamente hay gente que opta por la derecha, pero que también tenemos una izquierda universitaria, y tenemos un centro, y tenemos intermedios. Y eso se ve a través de las publicaciones, a través de las líneas de investigación, y con eso se puede demostrar. A ver, ve aquí estos artículos, ve estos títulos. Aquí están todos estos títulos para que veas quiénes están trabajando bajo cierta causa y quiénes están trabajando bajo otros términos, que muchas veces ni siquiera es que sea un asunto de que se trate de optar por la derecha. No, hay que entender que, sobre todo, por ejemplo, en la investigación, en la docencia y en la investigación, hay mentalidades muy diversas. Entonces, los científicos trabajan bajo el modelo del método científico. No es que haya una ideología de por medio. Ellos trabajan por objetividad, trabajan por experimentación, trabajan por verificación. Y claro, eso puede parecerle a alguien que está externo a las ciencias, puede parecerle algo rígido, cuadrado, plagado de una serie digamos, de condiciones de pensamiento, que no hay tales, porque en el fondo no hay tales, pero sí lo parecen por el tipo de investigación que hacen, por el tipo de propuestas que realizan. Evidentemente, si un científico hace una propuesta de innovación, por ejemplo, y que lo tengo yo en mis preguntas, ¿no? ¿Podríamos tener en la UNAM una recicladora de basura? ¿Podríamos tener en la UNAM un lugar donde pudiéramos recuperar aguas pluviales? ¿No? Y los tengo como preguntas. ¿Por qué? Porque habría que ver con los científicos. ¿Esto es posible? Claro. ¿Podemos con esto ayudar a hacer una contribución social? Y el asunto no es tan de derecha o de izquierda, es un asunto de contribución y de responsabilidad social. Pero le preocuparía, digamos, que esta relación o esta falta de comprensión se pueda traducir en una mala relación, y también pues que esto pudiera en un momento dado vulnerar la autonomía. No, yo creo que hay que establecer el diálogo. Hay que establecer el diálogo y mostrarlo. Los hechos son incontrovertibles. Cuando uno dice, a ver, observa, de este 30% de artículos nacionales que publican investigadores de la UNAM, observa cuántos están contribuyendo con las causas más importantes de la sociedad, que no es una ideología de derecha. Observa cuántos están trabajando, por ejemplo, problemas de género, o cuántos están trabajando con el tema de la pobreza, que los hay, y hay muchísimos que están trabajando eso, y además apoyados por el mismo CONACYT. Claro. Entonces, yo creo que es un asunto de diálogo, y yo no vincularía eso con la autonomía. Yo creo que la autonomía, primero, es nuestra esencia, es irrenunciable. O sea, la autonomía no tiene por qué entrar ahí en discusiones, porque además es una ganancia histórica para nuestro país, porque de ahí surge una educación, obviamente con gratuidad, que incluso ha beneficiado a nuestro jefe de Estado, pero de ahí ha beneficiado a muchos de los personajes que están como actores políticos en este momento. Son egresados UNAM. Claro. ¿Qué es lo que ha permitido eso? Esa democracia que hay en la educación de la UNAM.
La democracia no es un asunto nada más de electoral, es un asunto de educación y está en el artículo 3 constitucional. Y la UNAM hace un ejercicio irrestricto de eso. Y entonces no está discusión, la autonomía no debe estar involucrada en eso. Claro, muy bien. Díganos, para concluir, porque tenemos otro pendiente. Sí. ¿Cuál sería el plus de una candidatura como una candidatura como la suya? Ser mujer, su perfil. ¿Cree que es el momento incluso ya de que haya una mujer, obviamente por sus méritos? A ver, algo que yo he platicado con los universitarios es que yo no me estoy postulando por el hecho de ser mujer. Yo me estoy postulando porque considero que tengo todas las habilidades, las capacidades, el conocimiento, el desarrollo y un perfil peculiar, transdisciplinario y que además desarrollo en algo que se llama pensamiento complejo y que eso considero yo que aportaría a la universidad. Porque antes que nada, soy ser humano y soy universitaria. Y eso es lo que tiene que contar para poder aspirar a ser la primera rectora de la UNAM. Pero no por el hecho de ser mujer. Yo no antepongo eso a ninguna otra cuestión que tenga que ver con mi aprendizaje, con mis condiciones, aunque le parece, se oye arrogante, con la sabiduría que yo puedo haber acuñado en todas estas décadas y con la posibilidad que tengo de enfrentar retos con fuerza, con decisión y con este pensamiento que yo llamo, y así es mi hashtag que he estado manejando en las redes, que es una mirada diferente. Déjeme, le replanteo la pregunta. ¿Había visto usted en alguna otra ocasión que hubiera tan cercana una posibilidad de una rectora? No. Creo que es la primera vez que vemos una coyuntura en la que podría nombrarse a una mujer rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso la Junta tiene más mujeres ahora, ¿no? Sí, aunque eso no significa pues que ya, ¿no? Pasamos porque hay más votos. No, yo también creo que las integrantes de la Junta no están ahí por el hecho de ser mujeres, están ahí por el hecho de ser parte de los notables de la UNAM, porque la Junta de Gobierno siempre está formada por los notables de la UNAM. Entonces ellas están ahí porque son parte de los notables de la UNAM. ¿Sí? No por el hecho de que, son mujeres, vamos a poner aquí, vamos a equilibrar. No, ese sería pues un pensamiento muy superficial, una visión pues muy de primera mano, un lugar casi común para reconocerles a las integrantes de la Junta de Gobierno por qué están ahí, o para reconocernos a las aspirantes a la rectoría por qué estamos aquí, ¿no? Sería algo realmente pues muy falto de profundidad. Claro. ¿No? Muy bien, algo que usted quiera concluir, o que no le haya yo preguntado y que quizá quiera decir. Agradecerles nada más, sí. agradecerles la entrevista. Ajá. Y la posibilidad Gracias a usted. de expresar pues algunos de los pensamientos que tengo respecto Lleva ahí sus apuntes. a esto. No, esto es una utopía. Esto es una utopía, es lo que yo estoy pensando que se puede hacer en la universidad. Hay que tocar muchas esferas y entre ellas, bueno, está la esfera política, la esfera social, la esfera cultural, la esfera antropológica. Es decir, hay que pensar que hay muchas esferas que se cruzan en la universidad y que hay que verlos y que hay que escucharlos para que esto
pueda realmente tener cabida y poder decir en un plan de desarrollo institucional, esto sí va, ¿no? Y sí, pensaría yo que lo primero que se abordaría, así en el primer año, yo abordaría la vida universitaria, porque nos merecemos una vida digna. La UNAM es muy importante, sí, reconstruir el tejido social de la universidad.